Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Somos Ángel Aparicio y Teresa Mayeroni y os vamos a contar todo lo que no sabías sobre el granizo. Porque parece que el mundo se ha vuelto loco. Volcanes, inundaciones, parece que las fuerzas de la naturaleza en todo su potencial nos dan miedo. Y vale que parece que el granizo es una cosa menor, pero eso si no te pilla en una carretera circulando a más de 100 kilómetros por hora y que te caigan bolas de hielo con un diámetro de 4 centímetros que impactan sobre tu coche. A mí eso me ha pasado, la verdad, y da susto. Porque cuando se producen tormentas de granizo sobre la ciudad, los impactos de hielo sobre los coches causan, además de susto, también múltiples abolladuras y están normalmente repartidas de forma uniforme sobre su superficie. Ante eso, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene solución? Pues para eso hemos hecho el canal de podcast de hoy, el episodio. Con este fin está nuestro compañero Francisco Livianos, Paco, y nos va a hablar un poquito más de él nuestro compañero Ángel. Hola Teresa, hola a todos. Bueno, pues os cuento, Paco Livianos es charro, estudió ingeniería en la Universidad de Salamanca y aunque dio los primeros pasos en el área de comunicaciones, pues trabaja en CESBIMAP desde 1988. Es decir, prácticamente toda la vida de CESBIMAP, puesto que lleva 35 años en la empresa. Bueno, en CESBIMAP, en el CESBI, como decimos nosotros, arrancó en el departamento de pintura, ahí estuvo 8 años, luego pasó a diseñar talleres, luego también trabajó con vehículos industriales, con camiones y hoy en día está en carrocería. Y en carrocería forma al sector de la postventa. Como vemos, un recorrido muy amplio. Paco, bienvenido. Un placer contar contigo en esta nueva iniciativa. Y, bueno, oye, como experto en reparaciones por granizo, vamos con la primera pregunta. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes hasta qué punto afecta una tormenta de granizo a nuestro coche? Bueno, hola, buenos días y gracias por tu presentación y la invitación a esta nueva iniciativa. En primer lugar, lo que sí me gustaría es tranquilizar a todo el mundo, porque en la mayoría de las ocasiones el granizo que cae durante una tormenta no afecta gravemente a los vehículos. Y eso es así porque viene acompañado en la mayoría de las ocasiones por lluvia o por agua. Entonces, en ese momento el hielo es más bien blando. No llega a marcar, no llega a ser tan dañino. Uh-huh. Solamente cuando las tormentas de granizo no vienen acompañadas de agua es cuando ese granizo que cae sobre una ciudad puede producir abolladuras en la superficie de los vehículos. El tamaño de estas abolladuras es variable y dependerá siempre del tamaño del granizo. Paco, una cosa, Sí. Puede ser cierto, porque yo lo he escuchado, que una bola de granizo puede llegar a caer a 170 kilómetros por hora, que me parece una barbaridad. Sí, es posible. Una piedra de una bola de granizo de aproximadamente unos 8 centímetros puede llegar a alcanzar esa velocidad, que es una velocidad altísima, es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, 8 centímetros puede ser, a ti que te gusta el golf, el doble de una pelota de golf, pero prácticamente una pelota de pádel, o sea, una piedra muy grande. Vale, y ahí tenemos el problema que hablábamos. Llegas como particular con tu coche al taller, abollado completamente, entonces supongo que lo primero que se plantea uno es si el seguro cubre la reparación e incluso cómo te va a quedar el coche después de esta. Bueno, sí, efectivamente, el propietario del vehículo cuando llega a un taller llega preocupado. Llega preocupado por conocer si va a ser posible la reparación, porque muchas veces la realidad es que el vehículo está muy dañado. Luego ya se preocupa por el coste de la reparación o de conocer si la reparación está cubierta por el seguro o no, pero los daños que presentan los vehículos después de una granizada importante son cuantiosos. Sí. Una duda grande, Paco. Sí. Si el vehículo está muy dañado, ¿puede llegar a no ser reparable? Es decir, ¿hablamos de un siniestro, lo que se tiene en la calle como un siniestro total? Sí, puede ser. Puede llegar a ser... cuando el coste de la reparación puede superar el valor del vehículo en ese momento, efectivamente puede considerarse como pérdida total, ¿no? Me gustaría señalar que
siempre que el vehículo esté cubierto por un seguro de daños por eventos meteorológicos, por granizo o a todo riesgo, entonces digamos que el asegurado recibe la indemnización de la compañía y además como pérdida total, lógicamente. Y si se puede reparar, ¿cómo se sacan los bollos de granizo en el taller? ¿Hay que ser, por así decirlo, un artesano muy manitas o es cuestión de tecnología? Siempre para reparar estos daños va a ser preciso de una habilidad, de una forma de trabajo manual y especializado. Tengo que decir que existen dos procedimientos para reparar daños ocasionados por granizo. Uno, que es la forma tradicional, el sistema de reparación tradicional que todos conocemos, y otro que actualmente utilizan empresas de reparación que se desarrolló en Estados Unidos, en Italia, hace ya más de 40 años. Se denominan técnicas de reparación sin necesidad de repintado. Entonces, digamos que se utilizan técnicas de empuje, se utilizan unas varillas que se introducen a través de los intersticios de las piezas y van empujando poco a poco hasta recuperar la chapa que se ha deformado. También existen sistemas de tracción utilizando adhesivos. Estas técnicas son, frente a la reparación tradicional, digamos que ofrecen muchas ventajas. Por ejemplo, son capaces de mantener la pintura original, como he dicho, ¿no? Son mucho más rápidas. El tiempo de estancia del vehículo en el taller para ser reparado es menor y, sobre todo, existe también un importante ahorro económico. Vale, nos ha quedado claro, pero siguiendo un poquito en la línea de lo que nos acabas de decir, ¿puede ser que los daños afecten a la pintura? Puede ser. Normalmente, como he dicho antes, el granizo no rompe la capa de pintura, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay ocasiones, hay ciertas circunstancias que hacen que la pintura se rompa. Por ejemplo, pues cuando hay repintados superficiales, hay masilla en la superficie, entonces la bola de granizo puede llegar a romper la capa de pintura. También cuando el daño es muy grande, superior a 50 milímetros de diámetro, la reparación puede ser más complicada. O cuando se ha estirado la chapa, es decir, puede haber un estiramiento de la chapa, entonces en esos casos habría que recurrir al trabajo tradicional, porque la chapa lógicamente está estirada y hay que recuperarla. Y cuando no es chapa, Paco, quiero decir, hablamos de otras piezas, la zona más expuesta así que se nos viene a la cabeza es el parabrisas o los vidrios laterales. ¿Qué pasa con eso? Habría que diferenciar, porque nos encontramos en el vehículo diferentes elementos de cristal. Unos que por seguridad, por ejemplo, las lunas parabrisas están fabricados con vidrios laminados. Esto no es nada más que dos cristales unidos a una lámina central de plástico transparente. Entonces, en ese caso, la bola de granizo rompe el cristal, pero al estar unido a ese plástico intermedio, pues bueno, lo rompe, pero no el conductor es capaz de poder conducir con la luna rota. Igual que cuando vas por la carretera, salta una piedra y te rompe la luna. Sin embargo, nos podemos encontrar también los cristales laterales o la luneta térmica, que están fabricados con otras técnicas. Son vidrios templados y si se produce su rotura, como hemos visto y como todos conocemos, se fragmentan en multitud de trozos y, por tanto, en esos casos hay que ir inmediatamente al taller porque no hay luna y no podemos conducir. Uh-huh. Vale, muy bien. Pues a las lunas le vamos a sumar los paragolpes como piezas expuestas. Sí. Y en estas zonas pues tenemos sensores, radares, cámaras, todo lo que hace que funcionen los sistemas ADAS del vehículo. ¿Ante un granizo sufren y luego hay que repararlos o calibrarlos? Bueno, habría que diferenciar. Como he dicho antes, las bolas de granizo ocasionan deformaciones sobre la chapa. Esto lo hemos explicado.
lo que ocurre es que en determinadas ocasiones, cuando el granizo es importante, de gran calibre, también puede producir roturas en piezas de plástico, en faros. ¿Qué ocurre con los sensores de ayuda a la conducción? Bueno, pues que no son ajenos tampoco al riesgo de rotura. Claro. Entonces, cuando ha sido necesario sustituirlos, en ese caso sí que van a necesitar un calibrado, pero no después de una tormenta de granizo, sino simplemente porque han sido sustituidos. Y otra pregunta que a lo mejor algún oyente se plantea. Bueno, nosotros lo hemos visto en diversos foros, o sea, se comercializan a veces kits para reparar abolladuras o cosas así, y son útiles. Bueno, a ver, yo me gustaría explicar que yo creo que cuando dices que se comercializan kits de herramientas, te refieres muchas veces a que estas herramientas, que son muy específicas a cada empresa, a cada varillero, ellos cuando las fabrican lo hacen para adaptarse a la configuración de la pieza dañada o a la geometría del panel y tal. Entonces, digamos que son piezas muy específicas. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que las empresas de varillas, cuando no trabajan porque no hay granizo, que suele ser el invierno, ellos lo que hacen es dar cursos de formación para crear nuevos especialistas. Entonces, con esos cursos de formación lo que hacen es que les ceden sus propias herramientas, les comercializan las propias herramientas, pero siempre en unión de la formación. Es verdad que todos pensamos que el granizo es en invierno y no, realmente es la época del año en la que menos hay, ¿no? Sí, suele ser siempre, a ver, como decía, cuando se produce una tormenta de granizo siempre se produce cuando hay gran cantidad, ha habido gran cantidad de calor, entra una tormenta con capas frías en altura, y entonces en ese momento la lluvia normal pues se convierte en granizo, y eso normalmente ocurre en la primavera o en el otoño. Uh-huh. Sí, pues igual que pensamos que la granizada nos viene a la cabeza pues temporadas y épocas frías, y no es así. Es cierto que pensamos cuando sucede una tormenta de granizo en los coches, pero también hay motos y camiones. ¿Qué sucede con estos vehículos? Bueno, que la propia configuración de los vehículos hace que los daños que se produzcan son un poco diferentes. Es decir, en los vehículos industriales, por ejemplo, las cabinas de los camiones, se dañan lógicamente las superficies horizontales, como son los techos, pero no las puertas. Es muy difícil que el granizo afecte a las superficies verticales, ¿no? Y en el caso de las motocicletas, pues ocurre un poco lo mismo. En ese caso, la pieza que más se daña pues suelen ser los depósitos de gasolina, que por otra parte son las piezas que están más expuestas a la caída de... Claro, es normal. Y también pasa que cuando hay una granizada lo que sucede es que hay una gran cantidad de coches afectados. Es decir, ¿qué hacen las aseguradoras para atender a todos esos clientes que necesitan una respuesta ya? Bueno, cuando ha ocurrido un fenómeno importante, es decir, una gran tormenta de granizo, las compañías de seguros suelen activar lo que ellos denominan planes de contingencia. Lo que se busca es atender a los asegurados en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Cómo hacen frente a esta situación? Pues a través de esos planes de contingencia suelen reforzar, por ejemplo, los equipos comerciales en oficinas para poder dar servicio a los asegurados que van en masa a la oficina, ¿no? Alertan a los propios talleres porque saben que el trabajo va a ser grande y numeroso, o desplazan incluso a peritos de otras zonas para poder atender a los trabajos de valoración de daños, ¿no? Paco, ¿y los talleres? ¿Los talleres saben cómo responder a estos fenómenos? Ocurre quizás un poco lo mismo, que nadie está preparado para un siniestro de estas características cuando es muy, muy grande, ¿no? Entonces los talleres igual se colapsan debido al número de vehículos afectados. Entonces se complica mucho dar respuesta a
a los asegurados, ¿no? Como decía, por ejemplo, en Mapfre, que todos conocemos, pues Mapfre dispone de planes de contingencia o procedimientos de gestión específicos que lo que pretenden es agilizar la atención a los asegurados, mejorando la gestión, ¿no? A través de talleres colaboradores o contactan con empresas de varilleros, que son son las empresas verdaderamente expertas en la reparación de este tipo de daños, ¿no? ¿Y nos puedes recordar qué granizadas espectaculares conoces o cómo ha pasado en España, ¿no? En el mundo? Bueno, a ver, yo conozco un poco lo que es España, porque es curioso. Aquí ya he dicho que se produce en las tormentas importantes, se producen pues cuando hace calor, en primavera o el otoño. Estas empresas, por ejemplo, pues se van a Sudamérica cuando es allí primavera y cuando también se generan allí tormentas de granizo. Yo, por los años que llevo trabajando, pues he visitado ciudades que han sufrido importantes granizadas, como puede ser Vitoria, Logroño o Cáceres en el pasado. Este último año, en el año pasado, en agosto del 2021, estuve en Castellón y Villarreal, que fue realmente una granizada muy, muy espectacular. Para que tengáis una idea, tengo que decir que después de estos 5 últimos meses, Mapfre ha indemnizado a más de 2.500 asegurados por daños en sus vehículos, ¿no? Y todavía hoy se sigue reparando en los talleres vehículos dañados en esa última granizada. Pues es una cifra muy importante y por eso que dices precisamente se me ocurre una cosa. ¿Las aseguradoras se apoyan en los servicios meteorológicos para predecir estas granizadas? No suelen hacerlo, aunque es posible, porque hay empresas que se dedican específicamente a esto, a dar información a estas empresas. Incluso lo hacen antes de que se produzca la granizada, es decir, les avisan del riesgo del granizo y cuando ha caído pues les informan del calibre, por decirlo así, de las bolas de granizo. Pues un fenómeno atmosférico que, como decíamos, está siendo, no sé si cada vez con mayor frecuencia, pero no sé, parece que es una consecuencia más del cambio climático, desafortunadamente. Bueno, Paco, pues un placer charlar contigo. Muchas gracias por compartir tu experiencia amplia sobre granizo y por darnos las claves que como talleres o como asegurados tenemos que tener en cuenta ante una granizada. Mil gracias, Paco. De todas formas, por nuestra parte, a vosotros. Y antes de despedirnos, muchas gracias, Paco, sí que queremos emplazaros para nuestro próximo programa en el que nos meteremos a fondo con los VMP. VMP son los vehículos de movilidad personal, pero hablando claro y para que todos lo entendamos, son los patinetes eléctricos. Hablaremos de seguridad, de por qué no han de manipularse, ojo, y hasta de reciclado, así que no se lo pierdan, ¿verdad? Pues muchas gracias y por favor, si tenéis cualquier comentario, duda o nos queréis sugerir algún tema para nuestro canal, solo tenéis que enviar un email a cesbimap@cesbimap.com. Pasad un buen día.